Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Implicados. En el programa de hoy, por fin, vamos a hablar de comedores sociales, un tema que hemos ido dejando hasta hoy, hasta este viernes. Hablaremos, tomaros el pulso a la sociedad navarra, tomaros el pulso a la crisis, cómo se está viviendo en nuestra ciudad, en Pamplona y en otros municipios. Y en la segunda mitad del programa hablaremos de Semana Santa, ya en víspera, ya a las puertas de estas fechas tan especiales para los católicos y también para los no creyentes que disfrutan también del folclore popular que se genera en las calles. Les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Comienza Implicados. Comenzamos hablando de comedores sociales, vamos a debatir cuál es la situación de los comedores en Pamplona, en Navarra, hablaremos también de cómo se financia, de cómo se recogen los recursos y la comida suficiente para abastecer a estas personas necesitadas que acuden a estos lugares. Para este interesante debate tenemos en nuestra mesa la presencia de Dori Iriarte, ya es coordinadora de proyectos de París 365. Bienvenida. Te tengo que rectificar porque el puesto es responsable de acogida. Responsable de acogida, acogida, perfecto, vale. Responsable de acogida de París 365. Eso es. Perfecto. También se encuentra con nosotros a mi izquierda Sara Gómez, y es responsable de proyectos sociales de Cáritas. Bienvenida, Sara. Buenas noches y gracias. Y a mi derecha se encuentra Carlos Almagro, presidente del Banco de Alimentos de Navarra. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Lo primero de todo, una pregunta, todos sabemos, la gente conoce más o menos qué es un comedor social, pero la gran pregunta es cómo funciona por dentro. Dori. Bueno, la pregunta es un poquito general, ¿cómo funcionamos? General, pero bueno, ¿cómo se Sí. funciona por dentro? ¿Cómo os organizáis un poco? Eso es. Nosotros empezamos a funcionar en el año 2009, era más o menos el inicio de la crisis en España, y bueno, un poquito nuestro día a día es un poco una vorágine, ¿no? Al final es una actividad que toca distintos temas. Lo que es la parte más de comedor, nosotros actualmente tenemos un volumen de unos 70 usuarios más o menos que están comiendo cada día con nosotros. Dentro de los proyectos de alimentación no solamente está el comedor, tenemos un proyecto de apoyo también para familias en los que repartimos alimentos, no hacen las comidas en el comedor, sino que entendemos que el espacio es su vivienda, entonces es externo al comedor. Actualmente son 40 las familias. Y luego hay distintas actividades vinculadas al funcionamiento del comedor. Nosotros siempre decimos que el París nace un poco de necesidades que ha ido detectando en la sociedad, en este caso de Navarra, de Pamplona, y a partir de ahí vamos trabajando y teniendo distintos recursos. Tenemos un espacio que nosotros llamamos el Choco, donde la gente hay ordenadores, acceso a internet gratuito. Organizamos actividades también de formación, tenemos una ludoteca para los más peques, una asesoría jurídica, es decir, intentamos que sea un apoyo como más integral, no solamente el día a día del comedor, ¿no? Alrededor del comedor se vinculan otros recursos y intentamos hacer una intervención más global con las personas que acuden al comedor. Con la base del comedor. Con la base del comedor, que al final es el punto de referencia, es el proyecto con el que nos iniciamos, el proyecto más conocido, pero alrededor del cual se articulan otros recursos, pues porque al final la gente, además de necesitar un recurso como la alimentación, necesita también otro tipo de atención. Que va, ¿no? pidiendo alimentación tiene otro tipo de necesidades. Eso es, hay otras necesidades y otros problemas añadidos en los que intentamos trabajar desde el París también. Sara, en Cáritas tiene el comedor en Burlada. ¿Cómo gestionáis este comedor? Bueno, pues un poco como estaba comentando la compañera, los casos son detectados desde la acogida o desde otros servicios de Cáritas, en donde ya estamos trabajando de alguna forma con la persona. Entonces, en base a unos criterios se valoran los casos y se remiten al comedor. Es un comedor que da comidas de lunes a domingo, que da tanto comidas como cenas y que tiene dos modalidades en la forma de dar el servicio. Por un lado, a las personas solas se les daría la comida en el propio local, aunque la cena se la llevan a casa, y en el caso de las familias que tienen menores, lo que hacemos es que se las llevan a su casa, tanto la comida como la cena, porque nos parece que bueno, pues es más digno, que no es
que no es exacto. igual el lugar para que estén niños, ¿no? Sino que cada uno quiere en su casa comer con su gente y bueno, pues si podemos facilitarlo, pues ¿por qué no lo vamos a hacer? Además, el comedor del vuestro, el de Cáritas, es de creación reciente. ¿Por qué digamos, habéis no tardado, pero quizá me comentabas antes que habéis tenido cierta reticencia a crear el comedor y por eso ahora habéis retrasado un poco la creación? ¿A qué se debe un Sí, poco? en realidad, pues echamos la vista atrás, en los primeros años de la crisis nadie pensábamos que en Pamplona iban a ser necesarios los comedores, ¿no? Parecen soluciones que no pertenecen, ¿no?, a este primer mundo, pero sí que a medida que han avanzado los años y que las consecuencias de la crisis cada vez son más grandes, y van creciendo las ayudas económicas directas a lo que eran conceptos tan básicos como la alimentación. Y por otro lado también veíamos que en las parroquias había una sobredemanda de personas con necesidad de alimentarse, con lo cual, pues muy a nuestro pesar, llegamos a la conclusión de que teníamos Era que abrir necesario. el comedor. Que Sí, veis, a vuestro pesar te refieres, porque veis que es como la última solución a la que se debería llegar. efectivamente. Ujú. En el caso de París 365, ¿cuál sería el origen por el que decidís montar este comedor? Bueno, nosotros sí habíamos detectado un poquito esa necesidad. Inicialmente era menor el volumen de personas que acudían al comedor. Nosotros empezamos en la calle Jarauta, en un local mucho más pequeñito, atendíamos alrededor de 20 personas más o menos, pero enseguida se detectó que había unas personas que quedaban un poquito fuera del sistema y que al final es difícil trabajar con alguien en otros aspectos cuando necesidades básicas como la alimentación no están cubiertas, ¿no? Decirle a alguien que salga a buscar empleo cuando realmente hay una necesidad tan básica como la alimentación que no está cubierta es complicado. Entonces se detectó esa necesidad y ya en el año 2010 pasamos al actual comedor y el volumen ha ido creciendo. La verdad es que nosotros vamos cada vez teniendo más gente. De hecho, el proyecto de familias que os comentaba antes, que comenzamos en el año 2012, finales del 2012, ha ido creciendo de manera muy significativa. O sea, cada vez son más las familias navarras con menores que se acercan al comedor. Ya el perfil ha cambiado un poquito, como comentaba Sara, ¿no?, de esa imagen que teníamos al inicio de la crisis de un perfil de personas que acudían a un comedor. Actualmente los perfiles han cambiado mucho y sí que nos parece, bueno, como ella decía, ¿no?, a nosotros también toda la parte de familias con menores, a menos que no puedan cocinar, que no tengan un espacio, una cocina, se atienden en los domicilios porque entendemos, como comentaba ella, ¿no?, que es el espacio. Sí, de todas maneras, es importante a la hora de explicar cómo funciona un comedor, explicar lo que Sara comentaba de la acogida, ¿no? Esa primera llegada. Nosotros en el París somos un equipo de 3 personas que coordinamos esa primera acogida y ahí es donde se hace un poquito esa valoración, ese seguimiento, donde se detectan un poco todas esas necesidades y hasta dónde trabajamos con cada persona, ¿no? Esa llegada es importante al final. Muy relacionado con vuestra actividad, la de los comedores, está la del banco de alimentos. Carlos, cuéntanos un poco cómo se gestiona, algo que parece tan difícil y tan grande de gestionar como es el Banco de Alimentos Navarra. Bueno, sí, en el Banco de Alimentos el nombre lo indican, aunque la palabra quizás actualmente es la menos adecuada, ¿no? Por lo menos es la más fea. Diríamos que ahora mismo en el Banco de Alimentos es un pantano, ¿eh? Lo podemos asimilar, un pantano de solidaridad, donde las empresas, las instituciones y las personas, sobre todo, pues nos aportan pues estos recursos que nosotros vamos a canalizar, como después de un pantano, que van a través de las entidades benéficas a llegar hasta a las personas que son y las familias que son las que en definitiva se van a beneficiar de nuestro trabajo y de nuestro acopio de alimentos, porque efectivamente, como ya se sabe, la alimentación es una de las necesidades básicas, sí, quizás la principal de la persona, ¿no?, sin alimentación. Y hay que subvencionar, pues lógicamente, esa necesidad. ¿Tenéis realmente, la gente aporta suficientes alimentos? A medida, me estoy acordando de la campaña que sois realizar en Navidad también, en diferentes fechas. ¿Tenéis buena recepción de alimentos por parte de familias, personas o por parte de empresas también? El mayor volumen es el de empresas. Estamos en Navarra, tenemos una industria agroalimentaria, diríamos que importante, aunque esté muy polarizada en la conserva,
en la conserva vegetal y por otra parte adolece de una falta de la industria cárnica, y lógicamente tampoco tenemos industria de pescado. Y por consiguiente tenemos un defecto, diríamos, en el aprovisionamiento de este tipo de alimentos. Pero esto es lo que compensamos luego con las grandes recogidas que hacemos, pues ahora en primavera tendremos una a finales de mayo y la otra de Navidad, grandes recogidas, que entonces es cuando intentamos compensar esos alimentos que nos aportan en gran volumen las empresas y los otros programas que tenemos de acopio, ¿no? Como son el de los perecederos a través de la mancomunidad y los de frutas y hortalizas que estamos potenciando de frutas frescas que nos vienen del Mediterráneo, de modo que entre todo ello pues conseguimos pues llegar, pues, como este año, a esa cifra índice que más o menos no dice nada, pero quiero decir que es una manera de explicar cómo lo hacemos, que es llegar a los 100 kilos de alimentos en conjunto por persona al cabo del año. De modo que estamos ahora mismo pues satisfaciendo unos 10 o 12 kilos por persona mes, que es el programa de distribución que hacemos a las entidades, y eso lo que nos llevan es a una complicación, porque lógicamente nosotros podemos crecer porque gracias a la solidaridad de los navarros pues diríamos que estamos incrementando muy notablemente los alimentos que recibimos y que lógicamente los tenemos que someter como en cualquier empresa de logística, a su selección, almacenamiento y luego proceder a una distribución de lo más equitativa posible, pero tenemos que distribuirlos y ahí es donde estamos encontrando pues más problemas, porque las entidades no tienen esa capacidad de asimilar la cantidad de alimentos que nosotros le estamos dando. Estamos ahora con dos proyectos que son distintos. Uno que nos obligan a un cambio en el software del banco, y tenemos que cambiar el sistema informático para poder hacer distribuciones quincenales. Sí. Entonces eso, lógicamente... El problema principal me estás contando que es sobrecarga del alimento. Sí, sobrecarga exactamente para poder Y en cuanto a voluntarios, en general los tres, ¿estáis, digamos, bien servidos de voluntarios o necesitáis más personas? Sara. En nuestro caso, el aumento de personas que se han ofrecido para dedicar un tiempo ha crecido muchísimo. La verdad que nos viene muy bien, el compromiso además es muy alto, la dedicación es muy variada y en principio estamos organizándonos bien. Estamos concienciados los ciudadanos con este tema. Además, en París 365 me contabas también que antes de entrar al programa, que muchas personas os han ido proponiendo, por ejemplo, voy a hacer un concierto, voy a hacer un acto. Sí. Os llegan muchas personas con este tipo de iniciativas para recaudar alimentos. O sea, cuando comentas ahora la implicación no es solamente de gente que dedique su tiempo, que es muchísimo, sino que, y a la que tenemos que agradecer sin duda, yo creo que todas las entidades, el poder realizar nuestro trabajo, pensar que, por ejemplo, en el París cada día hay 2 turnos, de mañana y de noche, y son 6 voluntarios en cada turno, multiplicado por toda la semana, además del resto de recursos, choco, ludoteca. Al final es un volumen de voluntariado muy, muy importante, y la implicación y la constancia de la gente es fundamental. Sin ellos nosotros no podríamos trabajar. Y luego esas iniciativas que te comentaba antes, que ya son un paso más allá, ¿no? Hemos tenido desde escuelas de yoga que han organizado recogidas, centros educativos que colaboran habitualmente con nosotros para la recogida de alimentos, conciertos solidarios, carreras como la de Mutico, en la que recogían alimentos para el París. Son numerosísimas las iniciativas que ya suponen un paso más de implicación, ¿no? Y que al final facilitan nuestro trabajo. O sea que sin duda, sin ellos nosotros no podríamos mucho. Sí. Es como la parte positiva de la crisis, ¿no? Hay mucha gente que lo necesita y mucha gente que responde.
Eso es Sí. bueno. Sí. Nos hace un poco más humanos la crisis. Podríamos decir eso como punto positivo de esta situación tan mala. Sí, al final es eso, ¿no? Que la gente cuando ve una necesidad y gente que lo está pasando mal, se vuelca y colabora. Antes, cuando la situación era bien diferente, cuando hablamos del estado del bienestar, antiguamente sí que se hablaba mucho una palabra que era nuevos ricos. Gente pues, que de la noche a la mañana, pues, por la construcción o por otro tipo de negocios les iba bien y ganaban mucho dinero. ¿Podemos hablar hoy en día, Sara, además en Cáritas, trataréis esta realidad? ¿Podemos hablar de nuevos pobres? Gente, digamos, que le iba muy bien antes y ahora se encuentra en una situación bastante desesperada. Sí, sí, sí que los hay y además cada vez los porcentajes de atención a personas de aquí son mayores, eso es un dato muy significativo, sobre todo asociado a la pérdida del empleo y de la estabilidad de los ingresos. Es decir, cada vez nos encontramos a más gente que está terminando las prestaciones y también igual no tiene acceso o derecho a renta básica, a lo que es la renta de inclusión social, o que se le entrecortan los periodos de percepción y no tiene estabilidad en los ingresos. Eso, claro, repercute al final en todos los aspectos de la persona, ¿no? De hecho, las personas que acuden al comedor son prioritariamente personas que no tienen recursos económicos o están a la espera de que se les resuelva la prestación de la renta básica. Y también hay personas que tienen recursos, pero que son igual escasos y que están afrontando gastos muy elevados, por ejemplo, en vivienda. Entonces, no les llega. Claro. Y supongo también otro de los problemas que puede tener este tipo de gente, que hablamos nuevos pobres o gente que es perfil de aquí de Pamplona, será vencer la vergüenza. Pamplona, en cierto modo, es un pueblo, todos nos conocemos y puede ser vergonzoso, puede ser muy duro tener que acudir no al banco de alimentos, a un comedor social o a pedir comida, cuando nunca sabes quién puede estar de voluntario, quién te puede ver. En París me comentabas también que quizás habéis tenido alguna situación de este tipo. ¿Cómo ayudáis a que la gente venza esta vergüenza? Bueno, normalmente cuando alguien llega hasta un comedor social es porque hay una necesidad real. Entonces, el primer paso ya es que llega hasta nosotros. Sí nos hemos encontrado en casos puntuales en los que hay personas que son muy reticentes, al final es lógico también, pues pasan muchos voluntarios, nosotros estamos en un sitio muy céntrico, estratégico, que nos viene muy bien para el trabajo que realizamos, pero que tiene también esa otra parte de visibilizar. Entonces, bueno, nosotros lo trabajamos desde la normalización, o sea, algo que teníamos muy claro cuando pusimos en marcha este proyecto era el modo de funcionar del París, ¿no? Nuestro comedor es como un restaurante, los voluntarios sirven en los platos, quitan, ponen, es como comer en un restaurante. Yo, cuando algún usuario tiene pues estos problemas, ¿no? Esta reticencia, yo siempre le digo, porque ellos pasan un proceso de valoración y están en un listado que les da acceso o no. Yo siempre les digo que es como cuando reservas sitio en un restaurante y vas a cenar y das el nombre, ¿no? Un poco desmitificar esa imagen de bandeja, de colas, nosotros siempre hemos intentado ser muy cuidadosos con esto y hacer sentir a la gente un poco dentro de la situación como en casa. O sea, al final los voluntarios son muy amables, es un trato muy directo, muy familiar. Cuando ya es gente que lleva mucho tiempo con nosotros, al final ya nos conocemos, intentamos que sea un trato muy, muy cercano y eso facilita un poco ese paso, ¿no? que es difícil sin duda. Sí, ahí el equipo humano es fundamental. La calidez que le puedes dar a la persona, no solamente sirviéndole una comida, sino que sea un lugar en el que la persona se pueda sentir de alguna forma reconfortado, pues yo creo que es más del 50% de lo que les damos, ¿no? Hablamos de dignidad también, de que sientan, claro, que no sea el servicio, que se pueda sentir esa persona menospreciada. Sí, bueno, y de ahí también un poco lo de cobrar los 50 céntimos, ¿no? O sea, en el París cuesta €1 comer y cenar, 50 céntimos comer, 50 céntimos cenar, eso da derecho a comida, cena y a un desayuno que entregamos a mediodía y que cada persona realiza en su domicilio o en el lugar donde está viviendo. Y eso también forma parte de esa dignificación, ¿no? Al final ellos pagan por el recurso, en los casos extremos en los que detectamos que no hay ingresos, la fundación lo asume, siempre habiendo pasado un proceso previo, pero en los casos en los que la persona puede asumir ese importe, aunque sea más pequeño, pues el importe se asume y al final están pagando por un servicio. De todos modos, no sé, que iba a comentar que en definitiva estamos tratando
dos aspectos que son importantes como para visibilizar lo que es la crisis y lo que es la necesidad de alimentos en las familias, ¿no? Pero claro, en el volumen de personas que tenemos en Navarra es que es muy alto. Y los comedores sociales que no tenían, como decían antes Sara, ¿no? En Navarra no, y en Pamplona menos, no había pues esa costumbre que quizás en otras ciudades pues hay 3 o 4 comedores, pero que no sirven 70 ni 100, son 200, 300, 400 comidas diarias, de modo que son estructuras que ya llevan mucho tiempo, de otras maneras. Y claro, aquí tenemos 2 ejemplos fabulosos de comedor, pero lógicamente la satisfacción de las necesidades alimenticias del número tan grande de personas que se nos han caído, diríamos, como nuevos pobres, y que se han sumado a los antiguos y que ya forman una capa muy importante en el número y en intensidad. Porque lo que sí que vemos es que esto se ha hecho ya estructural. Pasamos, siempre decíamos, de la coyuntura de la crisis y se ha quedado en una estructura, como dice, son nuevos pobres, pero van a seguir, es un estancamiento. Personas que ya no van a salir, personas que por desgracia vemos que no van a poder salir de esa situación. Van a estar siempre, bueno, saldrán de donde, como puedan o como podamos más o menos ayudarles, pero ni van a tener trabajos, ni sus hijos van a poder formarse como hubieran deseado, por consiguiente. Y en el Banco de Alimentos estamos propiciando un modelo que queremos, que diríamos que resuelva un poco esa situación que decíamos de esta situación estructural y de dignidad en cuanto a acudir a pedir una ayuda, y una ayuda tan necesaria, porque además que es de todos los días, no es que si vas a pedir pues la ayuda que en Cáritas se le puede dar en cualquier sitio para pagar la luz o para pagar la hipoteca o lo que sea te dan, pero vas una vez, pero la comida es que tienes que ir todos los días. Entonces, la fórmula que estamos iniciando, y veremos a ver si en este año la podemos ver ya redondeada, que lo que no sé si le llamaremos bien o mal, a mí no me gusta, pero en el supermercado social o solidario. Un economato, ¿no? Digamos. No queremos que sea economato porque no es economato. Lo que queremos es que sea un servicio de llenar la cesta de manera gratuita, por tanto ya no sería economato. Por eso, pero implicando la idea que decía Dori, de que no sea solamente la ayuda alimentaria, sino que sea una ayuda integral a toda la familia y a toda la persona. Porque siempre tienen otro tipo de problemas, como comentábamos antes. Que tienen otros problemas, todo el mundo tenemos otros problemas y lógicamente no hay solamente, con la base de que todos los días necesitas la alimentación, de que puedas tener una ayuda más amplia, más integral de cuál es el propio problema de la familia. Y quizá con eso podríamos ayudar a esa parte que debería ser temporal, esa situación, y que se está convirtiendo en permanente. Exactamente, y por lo menos exactamente, de que sea una manera ya pues más o menos unida. Yo creo que el ejemplo que lo ha expresado perfectamente Dori, yo creo que eso es lo que nosotros estamos intentando que puedan realizar pues, las entidades, ampliarse o por sí misma, como es el caso, que lógicamente la complejidad de la estructura del París 365 no es fácil de copiar, es fácil de tenerla, como se dice, de manual y de referencia, pero no será muy fácil, pero sí parecerse, es decir, hacer red con otras entidades que se dediquen a estas otras actividades más o menos paralelas y entre todos aunar esfuerzos y poder. Y entonces a ese supermercado la gente ya no iría directamente a coger ni la bolsa como van ahora mismo en la cola el día que te toca, y que es donde yo creo que es más feo, ¿no? el asunto, sino que ya sería una cita previa y cada 10 minutos pues entra una persona, que van a estar 2 o 3 personas juntas en el establecimiento sin choques, y con una atención también por parte de los voluntarios, que lógicamente esto hay que hacerlo con voluntarios, porque nosotros sin voluntarios no sabemos pensar. De modo que sean los voluntarios los que le ayuden a elegir
qué alimentos son los que les viene mejor a la familia en función de las circunstancias que tengan, si tienen chicos, que tengan frutas. Sobre este mismo tema, sobre también cómo vamos hacia el futuro, hemos preguntado en la calle esta semana, hemos salido y hemos preguntado a las personas respecto a comedores sociales, cómo ven el futuro, cómo ven la situación dentro de unos años, ¿serán necesarios más comedores sociales? ¿Cómo ven el futuro? Estas son las respuestas que nos hemos encontrado. No me parece a mí que hay que crear más comedores sociales. ¿Comedores sociales para la gente necesitada? Para la gente necesitada, bueno, eso según cómo vaya la economía y cómo ustedes hagan aquí. Conozco alguna actividad, la que más funciona aquí en Navarra, que es la de París 365, y bueno, creo que está funcionando bien, lo que pasa es que está dando soluciones a un problema que tendrían que darlo otros. No, comedores sociales no es la solución, sino que no se tenga que llegar a esa necesidad de comedores sociales. Si fuera necesario para algunos, sí, pero no como se está planteando ahora. Yo creo que tenemos que tener un salario digno, una renta que nos permita vivir con dignidad y un reparto de la riqueza tiene que haber. La pena es que no debía existir eso, sino trabajo. Lo que hace falta es trabajo. Trabajo y que haya fábricas para que pueda ir la gente a trabajar. Bueno, yo pienso que todavía esta situación no ha terminado, que no hemos visto todavía lo peor de esta situación, que es una situación muy extraña porque yo creo que los poderes fácticos del dinero y del poder son lo mismo y que ellos deciden qué épocas necesitan para enriquecerse ellos y machacar a la sociedad. Quiero decir, o sea, yo estoy convencido de que ellos aguantarán el tirón hasta que la sociedad se conciencie de que esto no puede seguir así. Esta situación sabemos quién la puede solucionar, pero no se hace porque no interesa. Para finalizar y como colofón a este breve vídeo, a estas preguntas que hemos realizado en la calle, ¿cómo veis vosotros el futuro? En dos frases, ¿hacia dónde estamos encaminados, Dori? Yo creo que siempre hay que ser optimistas, pero en el país apostamos por intentar, o sea, una persona lo ha dicho en el vídeo, lo que hace falta es trabajo. Nosotros tenemos una parte de formación a través de una escuela taller en hostelería, tenemos un catering solidario a través del que intentamos contratar gente, otro proyecto para personas de mayores de 50 años que nos acaban de financiar. Yo creo que la apuesta es trabajo, intentar crear empleo y bueno, decía una persona con muy buen criterio que lo tienen que hacer las autoridades, pero yo lanzo una pregunta: mientras las autoridades no lo hacen, ¿qué? ¿No? O sea, mientras tanto la gente, ¿quién lo hace? Entonces, existiremos mientras haya esa necesidad. Siempre hemos dicho en el París que nuestro objetivo último era la desaparición y ojalá desaparezcamos lo más pronto posible, pero mientras tanto hay que trabajar y trabajar porque la gente tenga un futuro. Yo creo que esa es la idea. Carlos, ¿cómo ves el futuro? Yo... Desde el Banco Alimentos. Ojalá desaparezca algún día. Sí, tenemos un gran deseo de que ese pantano se seque. Sí. Y en dos líneas, ¿cómo ves, brevemente, hacia dónde estamos encaminados? Yo creo que estamos encaminados por un tiempo a mantener esta situación porque lo que dicen los que saben o los que tienen que resolver las cosas es que esto va a ser lento. Y la vida de la familia, tanto de las personas, pero de todo el conjunto de lo que es una familia, es mucho más corto que estos ciclos económicos en que vamos a salir posiblemente. Como decían antes, habrá muchas personas que van a necesitar de la ayuda de las personas de a pie, porque lógicamente, yo no sé por qué, pero lógicamente no hay una solución, diríamos, de más arriba, más que la del más arriba. Eso es. Sara. Sí, la impresión nuestra es la misma. Vemos que la situación no mejora de momento, que además esta crisis está durando demasiado, ¿no? Que lo que son los apoyos informales de las personas, lo que pueden ser amigos, conocidos, familiares, también se va agotando, y que requerimos un mucho mayor esfuerzo por parte de las administraciones públicas, que al final son las que tienen el deber y la obligación de cubrir esos mínimos vitales de las personas. Las necesidades básicas. Las necesidades básicas, que en la medida que lo hagan, nosotros dejaremos de hacerlo y nos dedicaremos a otras cosas que también tenemos otras siempre surgirán que nuevas hacer. necesidades también. Sí. Muchísimas gracias a los tres por haber venido.
Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes les esperamos en unos minutos. Vamos ahora a publicidad y a la vuelta hablaremos de Semana Santa. Regresamos y vamos a hablar ahora de la Semana Santa, ya a las puertas de estas fechas tan especiales. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestra mesa don José Antonio Goñi, él es delegado diocesano de liturgia. Bienvenido. Buenas noches. También nos acompaña Fermín Alonso, él es concejal delegado de Educación y Cultura. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. A mi derecha se encuentra Marimar Ganuza, miembro de la Junta de la Hermandad de la Pasión del Señor. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Y a mi izquierda también otro miembro de la Junta de la Hermandad de la Pasión del Señor, Alejandro Asenjo. Bienvenido. Buenas noches. Para situarnos un poco, para ver qué actos, aunque ya muchos los conocemos, pero para situar la tertulia, don José Antonio, ¿qué actos hay programados para los próximos días? Los actos centrales de la Semana Santa está el Domingo de Ramos con la procesión de Ramos y la misa, el Jueves Santo con la misa de la Cena del Señor, que se celebra por la tarde, el Viernes Santo con la celebración de la Pasión del Señor, porque el Viernes Santo es un día en el que no se celebra misa, y en la noche del Sábado Santo con la Vigilia Pascual. Y ya el domingo que concluye esta Semana Santa, la semana grande de los cristianos, con la celebración de la Pascua de Resurrección, con la misa de Pascua de Resurrección. Uno de los actos que también se celebran concretamente en Jueves Santo es el voto de las 5 llagas. Fermín, te quería preguntar a ti sobre la historia de esta tradición y en qué consiste. Bueno, pues viene desde el año 1599, cuando una epidemia de peste asolaba la ciudad. Ninguno de los remedios, de aquellos tiempos, de los remedios médicos que solían utilizarse y solían funcionar, ninguno funcionaba en este caso. Y bueno, un fraile de Calahorra, si no me equivoco, tuvo una revelación que comentó con su prior, y era pues que se debía guardar devoción a esas 5 llagas durante 15 días y a partir de esos 15 días desaparecería la peste. Bueno, lo comentó este prior con el obispo de Pamplona. Se hizo tal cual decía. Los pamploneses llevaron una imagen de las 5 llagas en el pecho. La propia corporación, los regidores, como se llamaba antes a los concejales, fueron los primeros que la llevaron, los primeros que recibieron misa y esa imagen, y a los 15 días, pues dice la tradición, que esa epidemia desapareció, y desde el año siguiente, desde 1600, la corporación en cuerpo de ciudad, es decir, oficialmente, con este traje, con la chistera, como quizá más familiarmente se nos puede reconocer, pues desde entonces, desde el año 1600, con las únicas salvedades de los episodios de República, pues en Pamplona la corporación municipal ha seguido realizando ese voto de las 5 llagas. ¿Podría decir que este es el acto que más gente atrae de la Semana Santa, o hay otros actos que tienen mayor? Estoy pensando en la procesión de la Dolorosa, no sé si ese es el más popular. ¿Podríamos decir, según vosotros, cuál sería el acto que más gente puede llegar a atraer? Una opinión muy personal también puede ser. Yo no podría hablar. Yo creo que en todos hay mucha gente y que todos van a más. Y una cosa que a mí me gusta mucho es que en muchos se ve cada vez más familias con niños pequeños, pues que primero acercándoles quizá ante la expectación de ver las figuras o los uniformes o este tipo de cuestiones, pues animan a los más pequeños de la casa a participar poco a poco en las tradiciones de nuestra ciudad, y yo creo que todos atraen a muchísima gente. No me atrevería a decir cuál más, cuál menos, no sé. Todos en general. Uno de los protagonistas de estos días es pues, la Hermandad de la Pasión del Señor. Marimar, cuéntanos un poco la historia de esta hermandad, ya que quizá Navarra no sea como Andalucía, una tierra de hermandades. Quizá sí. Aquí somos, pues, solo hay 2 que conste, Hermandad de la Pasión del Señor y luego la del Ayuntamiento, la de la Soledad. La Paz y Caridad. Paz y Caridad. Sí. ¿Cuál sería la historia de la Hermandad de la Pasión del Señor? Bueno, la Hermandad de la Pasión del Señor, precisamente hace 2 años celebramos el 125 aniversario, y proviene de la fusión de 3 hermandades que, por aunar fuerzas, se juntaron en su momento, y a partir de ahí salimos nosotros.
realmente, Alejandro, yo creo que era de 1600 las primeras. 22, me parece que Sí. son los primeros registros. Se remontan muy atrás. Con la hermandad del huerto, de la oración del huerto. Del huerto. La oración del huerto, sí. Sí. Entonces, desde ahí viene la tradición. La hermandad en su momento tenía muchos hermanos. Ahora pues estamos consiguiendo poquito a poco y recuperando. ¿Se consigue gente? Ha tenido... Sí, poco a poco se va animando. Además vamos viendo cómo estamos intentando pues incorporar a niños, pues romanos jovencitos que no teníamos. Se está un poco trabajando y yo creo que los padres están ilusionados en que los hijos continúen con la tradición de nuestros mayores. Vosotros, por ejemplo, Alejandro, vosotros, ¿cómo decide una persona hacerse la hermandad? ¿Qué le mueve? ¿Qué le puede mover? Pues hay muchos motivos. Tienes motivos que pueden ser pues por tradición familiar, pues porque sus abuelos, sus padres, sus tíos o sus madres salían en las procesiones. También puede ser por propia convicción personal, ¿no? Pues decir, oye, pues mira, yo he estado yendo a las Pascuas de la parroquia y ahora pues ya no soy tan joven y quiero empezar a salir en otros pasos o en otras cosas, vivirlo de otra manera. Y también hay mucha gente que dice, oye, pues como mi cuadrilla, pues mis amigos salen en el grupo tal o en el paso tal, y dicen, pues yo también me voy a hacer, pruebo y me hago. Un poco, también comentabas motivos también un poco personales, religiosos de estos días que pueden llegar a despertar un poco el fervor religioso quizás en personas que lo puedan tener un poco apagado. O... Sí, al final la hermandad, los pasos, el contacto físico, ¿no? Pues lo que hace es crear lazos afectivos con la religiosidad y eso puede llevar a otras cosas. Sobre esta pregunta precisamente relacionada con esto que estamos hablando, hemos preguntado en la calle, además una de las cuestiones que se suele tratar mucho en medios. ¿Se está perdiendo el sentido religioso de estas fechas de la Semana Santa? Estas son las respuestas que nos hemos encontrado. Sin duda, sin duda. Año tras año, década tras década, se va perdiendo, sí. ¿Cuál sería el motivo? Bueno, pues no sé, los tiempos, la política, la cuestión social, la falta de elementos que se dedican a la enseñanza de la religión. Claro, ha pasado a segundo plano. Quizás porque los valores que han vendido no son tales como los venden, ¿no? Bueno, sí parece, eso sí parece, sí. Que ya la gente ya no va mucho a estos actos que hay, eso sí. Si la gente aprovecha para salir. Yo pienso que sí, que se ha perdido bastante además. Lo que significa para mí, significa para mucha gente, entonces pienso que cada vez más vacaciones, menos sentido religioso, pienso, no sé. Pues sí, yo creo que sí. Ya no hay, como había antes, no sé, mucho más respeto. De hecho, pues ya veis que cuando llegaba esta época, pues se cerraban muchas cosas de diversión y tal, porque la gente se dedica pues a visitar iglesias, a ver la procesión, en fin. Eso sí, yo creo que se ha perdido mucho. Está cambiando la sociedad más bien y piensan en otras cosas. Pienso que sí, bastante. El motivo es general, es una falta de fe de la gente, todos, y en fin. En el futuro pues quisiera que se recuperara un poco lo de antes y se recupera la fe, que es lo que hace falta para que se recupere la Semana Santa. Sí, hombre, claro. A ver, que la gente igual no cree tanto en la iglesia, la religión. Igual es lo que me pasa a mí, que yo no creo en esas historias. Mucho. No, la Semana Santa es bonita, ¿no? Es bonita para los creyentes, ¿no? Pero yo creo que eso no se perderá nunca, hombre. Es una tradición que eso no se pierde. ¿Coincidís con estas declaraciones? ¿Está perdiendo realmente el sentido religioso, José Antonio? A ver, yo creo que está adquiriendo otra serie de sentidos, ¿no? Es un periodo que los niños tienen vacaciones en la escuela, los padres también tienen una serie de días que son festivos laborales, entonces se aprovecha muchas veces también para hacer unas vacaciones. Eso no significa que porque uno vaya de vacaciones a otro sitio deje de acudir a las celebraciones de estos días. Sí que igual socialmente pues no se dan esos acontecimientos o esos hechos que pasaban antiguamente, como ha dicho un señor, que se cerraban los lugares de diversión o que todo estaba centrado en la Semana Santa. Pero más allá de ese sentido religioso popular hay un sentido religioso
en la gente y se consideran estos días como unos días especiales, lo que sería en cuestión celebrativa. ¿Coincidís vosotros también con esta opinión? ¿En qué situación estamos actualmente respecto a años anteriores, Fermín? Yo no me atrevería a emitir un juicio. Sí que es cierto que la sociedad, lógicamente, ha cambiado muchísimo en las últimas décadas y el sentido religioso también con la propia sociedad. No de una manera mejor, peor, más o menos, sino bueno, distinto, personal. Cada uno lo lleva como puede sentirlo, como puede vivirlo y como decía José Antonio, puede ser que las personas vayan de vacaciones. De hecho, conozco a familias que me comentaban esta semana pues que van a Sevilla, por ejemplo, buscando vacaciones, pero también esa Semana Santa sevillana, andaluza. Bueno, pues son maneras distintas de vivirla, pero porque la sociedad también ha cambiado mucho y bueno, es normal. Pero se sigue manteniendo muchas cosas, digamos, en la Semana Santa, tradiciones que se mantenían antaño. Marimar, ¿cómo recuerdas la Semana Santa, digamos, de tu infancia? ¿Han cambiado muchas cosas respecto a aquellos años? No sé, yo también recuerdo las procesiones, igual que ahora. Sí que, como decía alguno de los señores que ha hablado, efectivamente sí que recuerdo que se cerraban los locales de ocio, que en la radio, por ejemplo, y en televisión, pues había más música clásica, música sacra, pero no sé, tampoco, yo creo que tampoco hace tanto que estamos ya viviendo la Semana Santa como la estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Yo creo que se ha cambiado, pero simplemente la manera de vivirla tampoco es que... Quizá antes se vivía con más sobriedad, puede ser. Estoy pensando en situaciones, por ejemplo, antes, lo que comentaba el hombre que ha hablado en la calle, que decía que se cerraban, digamos, los comercios, sí. Todo iba un poco acorde con la Semana Santa. Y pequeñas tradiciones, también me refería también de antes, pues como puede ser la carraca, que antes en la catedral no tocaban las campanas durante... Esa se ha recuperado. Esa se ha recuperado sigue habiendo carraca, ¿no? ¿Alguna de estas se ha vuelto a recuperar? La carraca se recuperó hace años y desde el Jueves Santo hasta la noche del sábado no se tocan las campanas, tanto en la catedral como en el resto de iglesias y en los pueblos, y la llamada a las celebraciones, en lugar de hacerse con la campana, se hace con la carraca. Que es una maravilla, además, la carraca de la catedral es una rehabilitada muy recientemente, como decían, es una auténtica preciosidad. Es un instrumento del siglo XVIII, la que tenemos nosotros, que estaba ahí como almacenada en la catedral y se recuperó, y luego además... Recuperó una tradición también. Por medio de una escuela taller que tiene el ayuntamiento, se hizo una copia para que que es la original, la del siglo XVIII, no sufriera mayor deterioro y quedase más como un elemento museístico, y se toca esa nueva carraca y es un gesto bonito. Alejandro, ¿casa bien el folclore y la religiosidad? ¿No hay peligro de que lo uno venza al otro? A ver, esto está mezclado. O sea, al final también el folclore también crea lazos en la religiosidad. Lo que no podemos hacer es perdernos en el folclore y no tener en cuenta nada la religiosidad, al menos los que estamos metidos en estas cosas. Pero yo no creo que sea malo el que haya folclore. Mucha gente achaca la Semana Santa diciendo, bueno, pues digamos, como contra la Semana Santa, dice que es solo un acto cultural, folclórico, que no tiene nada religioso, que se ha convertido en eso. Puede ser que muchas veces ese folclore, bueno, estamos llamando folclore, maquille, tape el aspecto religioso, realmente... No, al final el tema del folclore es una especie de representación de lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Y que al final pues es la tradición, ¿no? El enlace con las raíces de nuestra sociedad. Ese folclore puede cambiar, o sea, además en Pamplona somos muy de si se ha hecho esto 5 años seguidos ya es tradición inamovible. Con 2 basta. Entonces el folclore no es malo de por sí, el problema es cuando nos perdemos en el folclore y perdemos toda la de vista que es lo que estamos celebrando. Al final pues es la pasión. En Sevilla, en Andalucía, comentabais antes de que pues, personas que se van a Andalucía, bueno, por esa fama que tienen las las procesiones de vistosas. ¿Cómo podríamos definir la Semana Santa de Pamplona en una palabra? ¿Sobria, austera? ¿Cuál sería la definición? Marimar. Para mí, sobria. Sobria. Sobria como nuestro carácter. Es sencilla, los pasos procesionales son sencillos.
incluso pues, la vestimenta de nuestros mozorros, así los llamamos aquí, también es sencilla. Entonces yo creo que forma parte de nuestro carácter y así nos manifestamos también a la hora de salir en procesión. Me hablas de los vestidos. ¿Cuál sería el mensaje, el sentido que tienen estas vestimentas que vemos tan típicas en Semana Santa? Por ejemplo, Bueno, de la Hermandad de pues la Pasión. el mozorro que sale tapado realmente es el penitente. Van todos con el mismo traje para... Bueno, es una manifestación de igualdad. Al final, como penitentes, somos todos iguales. No hay condición social, ni hay ningún tipo de diferenciación. Y esa es un poco la característica. Y la sencillez, pues, es simplemente que forma parte de nuestra manera de ser. ¿Cuáles los católicos realmente, don José Antonio, los católicos podríamos decir que vivimos la Semana Santa como habría que vivirla? ¿Realmente somos conscientes de lo que se está representando cuando, digamos, los creyentes? ¿Se es consciente de lo que está sucediendo o, como comentamos antes, nos vence un poco el...? Yo diría que somos conscientes a medias. Hemos recibido por cultura, por tradición, pues, y eso es de conocimiento general, que estos días lo que celebramos es que Jesús muere y resucita y todos los acontecimientos que le suceden en el final de su vida, pero hay una celebración que va más honda, que nos conecta con la fe. Y hay veces que si la religiosidad solo se nos queda en ese aspecto más folclórico, es cuando podría ser peligrosa. Lo importante es que conecte con nuestra fe, con nuestra creencia, creer que por medio de esa muerte se nos ha dado la salvación, se nos ha dado una vida salvadora, se nos ha cambiado el rumbo de nuestra existencia. Entonces, junto a todas estas celebraciones que hay unos aspectos más folclóricos, hay ese fondo. Y hay veces que resulta más complicado hacerle llegar a la gente ver esa parte. Porque la gente a veces empatiza con ese Jesús que está sufriendo, pero como cuando empatiza con cualquier otra situación, entonces decir, no, al final va más allá de todo esto, porque te conecta con tu propia vida. Ahí estaría la pregunta de por qué, como vemos muchas veces en televisión, mucha gente pues, se emociona pues, con los pasos, por qué hay tanta devoción a los pasos, a la Semana Santa, y sin embargo muchas veces hay tan poca práctica religiosa, por las mismas personas. A veces lo notamos que, por ejemplo, la celebración que se hace el sábado por la noche, en rigor es la más importante de todas ellas, pero la gente donde conecta más sentimentalmente, más en esa religiosidad popular, pues puede ser en la celebración del Jueves Santo, en la procesión del Viernes Santo, porque son elementos como que parece que les tocan más la fibra o el corazón, que es otro planteamiento que igual es de un aspecto como más teológico, digamos. Alejandro, ¿llegáis aquí también a emocionaros cuando llueve y no salen las imágenes? Uy, hay de todo, ¿eh? Bueno, en la hermandad que somos 4.300, entre 4.300 y 4.400 ahora mismo, pues hay gente que se lo pasa realmente mal cuando llueve, porque claro, no es cosa de 2 días, sino que lleva la gente preparando pues desde el principio de la Cuaresma, pues todos los trajes, todos los pasos y demás, y hay muchísimas horas, muchísimo trabajo detrás, claro. Que llegue el Viernes Santo y no pueda salir a procesión, pues hay gente que es un pequeño drama, porque todas las ilusiones, pues al final se frustran y bueno, pues en vez de salir en procesión, pues tenemos los actos en la catedral y luego pues está el retorno del Cristo alzado y el retorno de la Dolorosa, pero no es lo mismo. Claro, no es lo mismo que participar activamente, que has estado preparándolo durante varios tiempos. ¿Cómo vemos el futuro de la Semana Santa, Fermín? Bueno, yo lo veo saludable por lo que decía al principio, que cada año al menos en nuestra ciudad creo que va a más y la asistencia a los actos va a más, e incluso a los numerosos conciertos que también los programa el Ayuntamiento de música sacra, ese ciclo de música en tiempo de oración que tenemos, que comenzamos, si no me equivoco, ya el día 5. Un poco... bueno, comenzamos... Las fechas a las que podemos acudir ahora, estos días. Sí, quedan varios conciertos a lo largo de la semana que viene.
muy importantes, 2 en la catedral, el primero con la capilla de música de la catedral, la coral de cámara de Pamplona en la propia catedral el lunes, y el miércoles también tendremos el Orfeón con la orquesta sinfónica también en la catedral. Van a ser, yo creo, 2 citas magníficas. También tenemos el martes otro ahí en medio, pero quizá de los 3 que quedan los más importantes sean estos 2, también por el propio marco en el que se celebran, que es la catedral, que lógicamente es incomparable. Pero bueno, también la asistencia a esos conciertos año a año va en aumento y bueno, también la calidad ha ido aumentando, pero dice mucho realmente un ambiente que la gente realmente está involucrando poco a poco más. No sé si es tradición, no sé si es amor a la cultura o religiosidad, pero sí que noto en nuestra ciudad que poco a poco se va viviendo más esta Semana Santa. Vivir la Semana Santa, que sería participar en todos estos actos. Sí. Con esta recomendación nos vamos a quedar. Muchísimas gracias a los 4 por haber venido. Y a todos ustedes les invitamos a todos estos conciertos, a todos los actos que se van a programar durante estos días. La semana que viene no habrá programa de Implicados, será dentro de 2 semanas. Les esperamos, como cada viernes, dentro de 2 semanas, aquí para tratar nuevos temas en Implicados. Pasen una feliz Semana Santa.